Repitan después de mí: la razón de ser comunidad cristiana es anunciar el Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos, manifestar el poder del reino y crecer como una familia espiritual. Amén, gloria a Dios. Bien, estamos hablando acerca de la unción que viene con propósito. Amén. ¿Qué es la unción? La unción no es otra cosa que el Espíritu Santo operando, manifestándose a sí mismo en poder y revelación. Amén. Ahora, cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo ya tenemos el Espíritu Santo porque nacemos por el Espíritu Santo de Dios, somos recreados por el Espíritu Santo, pero hay una segunda experiencia que es el bautismo del Espíritu Santo, es el ser lleno del Espíritu Santo, amén, que se traduce en el poder de Dios dándonos la capacidad de hacer cosas que en lo natural no podríamos hacer, amén. Entonces, bajo el Antiguo Testamento, Dios administraba su unción, se revelaba, manifestaba su presencia bajo determinadas circunstancias y de manera temporal. En el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo entra en el creyente para vivir en él. Amén. Ahora, de tiempo en tiempo, bajo ciertas circunstancias, podemos experimentar reuniones, cultos, servicios en las iglesias ungidos. Tal vez con más presencia, con más ¿cómo se puede decir? Manifestación plena, lo podemos decir así. Pero no se trata tanto de tener una experiencia como tener más bien una convicción. Dios está contigo todo el tiempo, Dios está en ti todo el tiempo. Lo sientas, no lo sientas, esté nublado, esté lluvioso, esté caluroso, estés resfriado, estés sano, te haya ido bien en el trabajo, no. Dios está en ti todo el tiempo. Amén. Ahora, la unción que tenemos de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, nos guía a toda la verdad. Y primera Juan, hablamos de eso en la anterior reunión, el anterior mensaje, porque dice: pero ustedes tienen la unción del Santo, de tal manera que no tienen necesidad de que nadie os enseñe, permanezcan en él según ella os enseña. Amén. Es el Espíritu Santo que nos da discernimiento, que nos ayuda a permanecer en la verdad. Amén. ¿Cómo sabemos cuando algo está mal o cuando hacemos algo malo? Primero, por nuestra conciencia, y segundo, por el Espíritu Santo en nosotros que nos muestra. ¿Cómo sabemos a veces cuando sobrenaturalmente que alguien nos está mintiendo? Uno trata en la vida con todo tipo de personas, a veces el testimonio es ahí adentro, una señal roja está ahí, ¿no? Y bueno, todos hemos cometido errores, creo, todos hemos cometido alguna vez una mala decisión. Yo soy el primero que me anoto, y si le hubiera hecho caso al Señor en ese tiempo, tal vez no hubiera cometido el error. Entonces no es un asunto de que Dios no permite que seamos, o sea, no nos advierte, sino es que a veces estamos demasiado ensimismados. No existe esa palabra, se dice ensimismado, ¿no ve? Pero como se trata de mí, es ensimismado. Entonces, cuando me ensimismo demasiado, estoy tan lleno de mí que el Espíritu Santo no tiene mucho espacio donde moverse, por así decirlo. Entonces, no estoy rendido a la voluntad de Dios, a la palabra escrita, ni al Espíritu Santo. No estoy viviendo una vida llena del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo, sabemos, lo hemos estudiado, no es otra cosa que una vida controlada por el Espíritu Santo. Tú eres más lleno del Espíritu Santo en la medida que Él tiene más control de ti. Amén. Más de Él, menos de mí. Aleluya. Ese es ser lleno. Amén. Si tienes una taza de 250 mililitros de capacidad, tú solo puedes llenar 250 mililitros. Si los 250 mililitros de tu taza, de los 250, 200 están llenos de ti, solo hay 50 para el Espíritu. Entonces tienes que vaciar la taza primero, negarte a ti mismo para ser lleno del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es buena ilustración. Estoy dando un resumen así ya. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la vida llena del Espíritu Santo no se ve por trepar paredes, gritar, saltar, rodar y hablar mucho en lenguas. Yo estoy a favor de todo eso, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús.
pero se ve por el fruto del Espíritu, por los resultados en nuestra vida, por la consistencia que tenemos. Amén. ¿Cuántas veces enfrentamos adversidades? ¿Cómo reaccionamos a las adversidades? También son una muestra de cómo estamos andando en el Espíritu Santo, si estamos siendo llenos o no. Se llama prueba. Ibas al colegio, pasabas clases y a fin de mes, examen, ¿no? ¿Para qué? Para evaluarte cómo estabas yendo o no. Eso era para que el profesor supiera cómo estabas, pero también para que tú sepas. ¿Cómo vamos a saber si nuestra fe es efectiva? Si estamos caminando en victoria, si estamos caminando y creciendo en nuestra devoción a Dios, en nuestra conciencia de Dios, en nuestra obediencia a la palabra, si no hay prueba. Ahora, yo no iba danzando a los exámenes. Álgebra, trigonometría, esas son malas palabras para mí. No soy ejemplo de las personas en matemática. No pienso serlo tampoco. O sea, cuando viene la prueba uno no va saltando. Pocas veces, ¿no? Bueno, los muy estudiosos sí. Pero básicamente a nadie le gusta. Sin embargo, son necesarias en la vida. Ahora, no es el tema de mi mensaje, pero hay diferencia entre prueba y tentación, por si acaso, ¿no? Hay gente que está siendo atacada, tentada por el diablo y dice, Dios me está probando. No, el diablo te está haciendo bolsa y vos te estás dejando. Pero hablaremos de eso en otra ocasión. Estudien el capítulo 1 de Santiago y ahí habla la diferencia. Bien, ahora hemos hablado de la unción y es interesante porque si bien enfatizamos mucho aquí en la iglesia y hay que hacerlo acerca de la revelación de la palabra, el conocer la palabra bien, el interpretarla de manera correcta, gloria a Dios, hemos de entender que en realidad es la unción la que comunica vida y enseña a las personas, no es simplemente conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico tiene su lugar, es importante, pero es la palabra que el Espíritu Santo sella en tu vida, que el Espíritu Santo revela en tu vida. Amén. Hay mucha gente que conoce la palabra, que tiene los versos aquí, pero no vive la palabra. Amén. Para que la palabra sea vivida, tiene que ser revelada en nuestro corazón, sellada, impregnada en nuestra vida, tiene que hacerse parte de nosotros. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo. En la época de Jesús, los fariseos, y les llamaban, ¿qué? Maestros de la ley. Los maestros de la ley conocían la palabra y fueron los maestros de la ley los que crucificaron a Jesús, porque eran religiosos. Amén. Entonces, nunca voy a decir que está mal conocer la palabra. De hecho, hay que conocerla. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Está hablando de conocimiento relacional acerca de Dios y esto viene a través de nuestro conocimiento de la palabra, pero no son solo conceptos, no deberían ser solo conceptos. Tiene que ver también con las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Bien, ahora, hay otro aspecto de la unción de Dios que es la manifestación de su presencia. Dios está en todas partes, hermanos. Amén. Pero Él no se manifiesta en todas partes. Ahora, ¿dónde hemos de esperar o tener expectativa de que Él se manifieste? Estoy hablando de manifestar su presencia, de hacer milagros, de responder oraciones, de salvar vidas, de sanar enfermos. ¿Dónde se lo reconoce? Donde se lo honra, donde se lo obedece, aleluya. Aunque el obrar de Dios no está basado en nuestro mérito, porque es verdad, a veces Dios en su misericordia bendice al que no se merece, y eso es verdad, a veces pasa. ¿No te ha pasado alguna vez no estabas ni consciente de Dios, estabas en alguna cuestión muy ensimismado, ensimismado sería? Voy a tener problemas con esas palabras. Estabas muy ensimismado, o sea, ensimismado tú mismo. No estabas consciente de muchas cosas en el Señor, o tal vez no estabas andando en gran obediencia, y Dios con todo te bendijo. Dios con todo te libró.
Dios con todo, enfrentaste una situación complicada y a pesar de todo no recibiste todo el daño que podías haber recibido porque Dios te guardó. Y uno dice a veces, no merecía eso. Es que Dios es bueno. Amén. Pero no podemos andar todo el tiempo, tenemos que ir creciendo. Amén, al punto donde nosotros podemos manifestar la presencia de Dios cuando se necesite hacerlo, por la fe. Amén. O sea, mucha gente tiene la actitud en la vida de que, bueno, vamos a probar si Dios me bendice bien y si no, no era de Dios. Así no vas a agarrar ni un resfrío. Bueno, sí, resfrío vas a agarrar porque respiras y puedes agarrar resfrío ahora. Pero no vas a tener éxito. Amén. Tenemos que ser serios con la palabra de Dios, honrar su presencia, amarlo con todo nuestro corazón, no en virtud de una recompensa, no para que no me vaya mal, sino porque le amo, porque me deleito en Él, porque busco su palabra, porque quiero conocerlo, quiero saber más de Él. Y cuando yo tengo ese corazón para las cosas de Dios, Dios se revela. Amén. Y Dios empieza a manifestar cosas en la vida. Ahora, hay un espacio en el ser comunidad, en el ser iglesia, que creo que yo creo firmemente que es parte de lo que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Yo me estoy volviendo no fanático, pero estoy usando las redes, ustedes saben, para predicar. Ahora, cada mañana mi palabra oportuna les llega en video. Algunos, la mayoría están bien, o sea, hay alguien que me dijo, prefiero leer. Digo, bueno, no podemos contentar a nadie, este año serán videos. Y he entrado, hermanos, a TikTok. O sea, yo que había levantado mi mano al Altísimo y he dicho, nunca voy a tener TikTok. De ahí tener que tragarme mis palabras porque había algunas informaciones que me mandaban que solo había en TikTok. Entonces he creado mi TikTok para tener acceso a esa información. Y bueno, otras más. Pero de ahí dije, alguien me decía, el hermano que hizo mi sitio web, tienes que ir al TikTok porque hay toda la gente, hay predicadores, hay mensajes, hay todo, ya, ni modo. Y abrimos palabra oportuna, no mucho. Y ahora y ya me han dicho like, ya me han mandado mensajes, ya un hermano ha querido corregir mi doctrina. O sea, hay gente que quiere enseñar a todos escribiendo, ¿no? No estoy abierto a debate. Queremos charlar, está bien. Pero no abro ni mando cosas para que en réplica me quieran dar todos los argumentos, ¿no? Entonces agradezco el gesto, sí, me escribió con mucho respeto, pero poniendo sus puntos, ¿no? Y le agradecí, le dije, gracias hermano por tu testamento, por tu lectura bíblica, por tu estudio bíblico. Tengo coincidencias contigo y tengo mis divergencias, no estoy de acuerdo con todo. De todas maneras, no publico para polemizar. Dios te bendiga. ¿No? Porque claro, solo es un minuto y agarro un verso, pero como estoy hablando de autoridad todo este tiempo, si se dan cuenta, hay un contexto que yo estoy dando. Si al segundo tema, si al segundo verso me brincas a la yugular, bueno, no has escuchado todo lo que tengo que decir. Pero ahora no es ese mi punto. Mi punto es que si bien estamos usando redes y todo eso, las redes, hermanos, nunca van a sustituir el congregarnos, el ser parte de una comunidad, el ser iglesia. Jamás. Y hay mucha gente que cree que sí. Hay mucha gente que tiene sus predicadores favoritos. Y hay buenos predicadores en la red. Y lo único que tienes que hacer es internet, tener, nada más. Tu cuenta de YouTube y miras los mensajes y aprendes cosas y ríes de las ilustraciones. No está mal. Pero eso no suple el hecho de ser iglesia. Eso no va a manifestar, no va a producir la unción corporativa. El poder de Dios en manifestación al cual podemos acceder cuando como iglesia nos reunimos en un solo corazón, en una sola mente, y empezamos a orar por cosas, empezamos a ministrarnos entre nosotros, empezamos a adorar a Dios, a alabar a Dios, y Dios empieza a manifestar su gloria, su presencia, porque hay promesas en eso.
De eso quiero hablar un poco esta mañana. Amén. Entonces, gloria a Dios por las redes, gloria a Dios por son medios tecnológicos que nos ayudan para llevar el mensaje, pero no sustituyen, no deberían sustituir el congregarse, el ser parte de la iglesia. Lo digo a veces de una manera más ruda y me voy a permitir volver a decirlo. Y hablo a los amigos y hermanos que nos siguen y podrán ver esta porción de mi mensaje. ¿Tienes tus predicadores favoritos? Perfecto. Eres parte de los millones de personas que conectan cada cierto tiempo, siguen tal iglesia que tiene buen programa. Perfecto. Cuando se muera tu tío y tengas que armar el funeral, tu telepredicador favorito no va a estar para celebrar el asunto. Quien tiene que estar es tu pastor o el líder de la iglesia donde asistes. Ustedes saben, yo voy a ir. Esa es la diferencia. Y otra diferencia es que nada sustituye nuestro culto a Dios como iglesia, como representación del cuerpo de Cristo. La adoración, la alabanza, el sacrificio que elevamos a Dios no es sustituido absolutamente por nada. Y eso es algo que no se puede, no hay sustituto para el sueño de Dios, porque cuando Jesús venga en su segunda venida, Él va a recoger a su iglesia, no a las teleaudiencias que miraban al predicador favorito. Y no es condenación, es que una cosa no sustituye otra. Son medios de gracia para información, pero iglesia somos nosotros. Amén. Ustedes no saben la alegría que me da verlos, saludarlos. ¿Cómo estás, hermano? O sea, me gusta, o sea, es parte de lo que hacemos. Si uno necesita un apoyo, oramos por la persona, ¿no? Si hay que visitar, a veces visitamos. Bien. Vamos a la palabra. Hay poder manifestado cuando como iglesia andamos en acuerdo y con un mismo propósito en el corazón. Salmo 133, versos 1 al 3. Salmo 133, versos 1 al 3. Aleluya. Se nota que estoy saliendo de un resfrío, ¿no? Esta semana ha sido medio complicada, hermanos. Gloria a Dios. Pero seguimos adelante. Salmo 133, 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando los hermanos viven en armonía. Es como una casa grande con muchos hijos. Cuando empieza a haber problemas entre los hijos, ¿quién sufren? Los papás sufren primero. Y los hermanos también, ¿no? Cuando hay rencilla, cuando hay división, es terrible, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, juntos en armonía. Armonía es interesante porque esa palabra armonía viene también como un término musical, ¿no? Donde no todos van a decir lo mismo, pero se complementan. Cuando una persona canta una voz y luego otra le sigue con la segunda, ¿no ve? O le hace otra voz, qué sé yo, para los que saben un poco de música. Hay armonía, no todos cantan primera voz, ¿no? Entonces cuando está bien hecha la armonía es genial, se acompaña. Es como una orquesta, tienes varios instrumentos, pero hay armonía. ¿Alguna vez has estado en alguna parada militar, en un desfile militar, y cuando están desfilando y pasa la banda, los que hacen trombones, los que tocan trombón, no están tocando la melodía, están acentuando el golpe, pum, 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 ¿no ves? Pero cuando tú juntas todo eso, ¡wow! Hay armonía. Me gusta Talacocha, ¿no? Busquen, hermanos del internet, Talacocha, marcha militar. Es la mejor marcha que hay en el mundo mundial. ¿Ya? Sí, Talacocha. ¡Wow! Hasta te levanta el ánimo, te da orgullo de ser boliviano. ¿No ve? Gloria a Dios. Casi digo Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, como dicen, Bolivia, Bolivia, Bolivia. Está bien, pero que haya armonía. Cada uno, ¿qué es la armonía? Es cada hermano
ocupando su lugar, cumpliendo su función. Es lindo cuando vivimos así, cuando hay armonía. Y luego dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este está hablando de la unción. Está hablando de un óleo, el óleo de la unción, que eran óleos, aceites aromáticos que tenían hermoso aroma. Entonces, el salmista está utilizando dos ilustraciones para esto. Cuando los hermanos viven juntos, en armonía, en unidad, cada uno ocupando su lugar, ejerciendo su propia función, es tan hermoso como el buen aroma, como el buen óleo, que es un óleo, un aceite aromático, que desprende un dulce olor. Amén. Y eso también estaba asociado, porque en la época antigua se usaban a veces óleos, aceites como medicina. Entonces, ¿quién no conoce? Inclusive ahora, ¿no ve? Aceite de orégano, que sirve para esto, ¿no? Tiene parte de ese uso. Tipifica el Espíritu Santo. Amén. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Está hablando del liderazgo hacia abajo. Todas las personas, cuando desciende la unción, la gracia, el sabor, el poder, quiero decir, la presencia. Y luego el 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón era una parte montañosa que estaba al norte de Israel. Y había bajo ciertas épocas en el año un rocío que descendía desde el norte de Israel, de la tierra de Israel, y traía frescura sobre toda la tierra. Muchas partes eran áridas, desérticas, pero venía ese rocío y traía frescura. Y las plantas eran refrescadas y había una mejor cosecha. Aleluya, amén. Había bendición. Dices, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y luego dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. ¿Queremos la bendición del Señor? Aprendamos a andar en armonía con nuestros hermanos en la fe. Aleluya. A tener paz. La NTV dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Dios dice, sean bendecidos. Y eso es cuando hay armonía. Ahora, un solo flautista puede tocar muy lindo, salvo el flautista de Hamelin que guiaba a los ratones. No hay armonía, pues solo es una cosita sonando. Pero cuando hay armonía somos en conjunto. Amén. Ese es un tipo de la unción corporativa, la unción de Dios. Aleluya. Ahora, en el Nuevo Testamento, todavía bajo el Antiguo, Jesús no va a la cruz, pero ya en la vivencia de Jesús, en la vida de Jesús, porque entendemos Nuevo Testamento, en realidad deberíamos decirlo así. Lo que voy a leer es Nuevo Testamento, pero es el Evangelio del Señor Jesús, pero el nuevo pacto ha sido inaugurado en la cruz de Jesús. Entonces Jesús mismo vivió bajo la ley, no vivió bajo el nuevo pacto. Él inauguró el nuevo pacto con su sangre en la cruz, con su propia vida. Amén. Pero él vivió todavía bajo el antiguo pacto. Pero mucho de lo que Jesús hablaba, lo hablaba en función del nuevo pacto. Cuando él dice, en aquel día diréis, pediréis, todo ese día es el día después de que él ha muerto en la cruz. Para nosotros, la promesa. Ahora, Juan 17, 23. Juan 17, verso 23 dice, yo en ellos... ¿Qué es Juan 17? Jesús está orando al Padre. Se han reunido, él ha lavado los pies de los discípulos, ha empezado a hablar del Espíritu Santo, les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuere, el Padre no mandaría al Consolador, el Padre va a enviar otro Consolador, el Espíritu de verdad. Estoy yendo a preparar morada para ustedes. Todo desde Juan 13, 14, 15, 16 es la misma reunión. Es la última reunión, donde hubo la Santa Cena. Juan se explaya en los detalles, pero no habla de la copa y el vino. Es muy curioso.
no haya crisis en nuestra teología. Tenemos otros tres evangelios que hablan de eso, pero era en esa reunión. Y después va a orar por los discípulos y los lleva a los discípulos, ¿no?, al monte de Getsemaní. Y Jesús está orando al Padre y dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Wow! Jesús y el Padre eran uno. Pero Él dice: yo en ellos, tú en mí. O sea, Él está hablando de que en Cristo nosotros somos uno. Pablo lo dice luego también: porque sois uno en Cristo, dice. Entonces es una unidad, pero es una unidad que no está asociada a estar juntos en un mismo lugar, sino puede incluir estar juntos en un lugar, pero más que estar juntos en un lugar, es una unidad espiritual, es una unidad de propósito, de respeto, de amor, de consideración. Amén. Tú vas a un trufi, subes a un micro, a un transporte de servicio público, tú no eliges con quién te sientas. Si es que solo hay un asiento, te vas a sentar donde está el asiento libre, ¿o no? Tú no vas y le dices: disculpe, ¿usted diezma en su iglesia? ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Diezma en su iglesia? No. No, entonces por ahí me roba. Si usted le roba a Dios así, bueno, no hay mensajes así bien graves, ¿no? Pero tú no le dices: disculpe, ¿usted va a la iglesia o hace brujería? No, yo soy satanista. No, yo no me siento con Satanás. No, tú te sientas. Tú estás al lado de alguien, pero no estás en unidad con esa persona. De hecho, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿sí o no? Entonces, por eso hay gente que dice: no, vamos a hacer miles y vamos a jalar más y vamos a... No tengo nada en contra de eso, no tengo nada en contra de iglesias grandes, realmente. Pero tengo más a favor de iglesias que pueden mover o pueden manejar de una manera adecuada la membresía, ¿no?, la atención a los hermanos y todo lo que se requiere, que iglesias grandes que solo son grandes auditorios donde nadie se conoce. No conocen la vida del pastor, el pastor no conoce a nadie de 20,000. Yo me río, ¿no? En las redes tengo 1 millón de seguidores, sí, pero nadie daría la vida por vos, no te preocupes, ¿no? Hay influencia y todo lo demás, pero todo eso es relativo, ¿ya? Ahora, el sueño de Dios al hacer iglesia es levantar una familia espiritual, donde como hermanos nos conozcamos, nos amemos, nos apoyemos. Jesús dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso significa sean maduros en unidad. A ver, vamos a ver otra versión. Juan 17, verso 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Si Jesús estaba en los discípulos y el Padre estaba en Jesús, entonces el Padre está en nosotros. Así que no es solo el Espíritu Santo el que está en uno, es Jesús y el Padre. Tú tienes la Trinidad en ti. ¡Aleluya! Me siento solo. Esa es alma. El Espíritu está pleno en Dios. Ahora, ¿quién gobierna la vida, el alma o el Espíritu? Debería ser el Espíritu. Amén. Y no estoy en contra de relaciones sociales, significancia, querer casarse el que está soltero. No estoy nada en contra de eso. Pero hay gente que quiere a veces solucionar su soledad buscando con quien sea asociarse, ¿no? Si tú no resuelves tu soledad estando solo, cuando te juntes con alguien, lo vas a volver solo. Vas a seguir solo. Es como: ay, hermano, no me tengo que ir a cierto país, a emigrar, todo está mal. Y si el problema está en uno, estás fundido. Donde quiera que vas, puedes ir a la luna, igual el problema te sigue, ¿no? Entonces hay que resolverlo en el foro interno, en la relación con Dios. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú
me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¡Wow! Que la gente que nos mira digan, son uno. Mira cómo se aman. ¿No? Ahora, ¿ves? La iglesia es pues como en política, ¿no? Metes un mensaje ahí, puta, te brincan 40, ¿no? Tú te quieres decir, ucha. Falta todavía. Pero la base de nuestra unidad, también hay que entenderla, es espiritual, no es en doctrina necesariamente. Porque la base de nuestra unidad es espiritual, no necesariamente es doctrina, o sea, no es todos los puntos doctrinales. Es como una familia. Vienen de papá y de mamá, son hermanos de sangre, pero tienen gustos diversos, preferencias diversas, ¿no ve? Forman hogares y cada uno forma hogar de diferente manera. Porque van creciendo, porque hay influencias. Ahora, tenemos la misma Biblia. Yo no voy a decir que los hermanos que no creen como yo no son hermanos. Creo que John MacArthur es hermano. Ya está con el Señor, ¿no? Ahora, de acuerdo a su doctrina, veremos si llegó al cielo o no, porque según lo que ellos creen, Dios aún nos manda al infierno y otros al cielo para demostrar que es Dios. No me odien por eso. Yo creo que lo voy a ver allá, si es mi hermano, en Cristo. Esa es la doctrina. Hay gente que anda criticando a todos porque cree que su doctrina es perfecta. No me quiero meter mucho en eso. Pero el punto es que la base no es doctrinal, la base es espiritual. Y hay doctrina fundamental que no se negocia. Jesús es el Señor. Él es nuestro Salvador. Él nació de una virgen, ¿sí o no? Jesús viene pronto. El rapto. Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, no hay rapto. Ya nos sacamos la mugre entre todos. Yo tengo mi postura. Pero no es el asunto del rapto. El asunto es que Jesús viene por segunda vez. Aleluya. Amén. Ese es el punto fuerte. Porque yo he estado compartiendo gente que está imbuida de mucho trabajo en misiones, que está al tanto de cuál es el sufrimiento de la iglesia perseguida. Te dicen, o sea, hablamos de la gran tribulación y todo. Para muchos ya están viviendo el infierno en ciertos lugares del mundo por causa de su fe. Entonces decir, la iglesia va a ser levantada y 7 años va a ser el anticristo, 3 años y medio de la última parte de esos 7 va a ser terrible. O sea, con eso no vas a evangelizar en el Medio Oriente y en Corea del Norte, porque los cristianos están ya siendo masacrados por su fe ahí, torturados. Entonces, ahora, yo tengo mi postura, no tengo que decirlo ahorita, no es que no sepa, pero respeto. Ahora, el punto es que Jesús viene. Ahí está la cosa. Cuando tú escuchas uno que no habla de eso, ten cuidado. Cuando escuchas a alguien que le quiere poner fecha al asunto, ten cuidado. ¿No? Porque siempre dice, va a venir, vendan todo. Salió uno, ¿no? En África hace poco, un falso profeta. Hizo vender a muchas cosas, propiedades, todo. Hizo arcas, construyó arcas, porque iba a venir el diluvio y todo. Llegó la fecha, no llegó ningún diluvio, no llegó nada. Y había gente que viajaba desde otros países para tener su entradita al arca, a las arcas que había construido para salvar a la humanidad. O sea, es un demonio con patas. Y la gente que no lee Biblia, ¿no? Entonces ya no pasó nada, le incendiaron, una turba incendió una de las arcas, y luego el gobierno intervino y dijo, Señor, ¿podría venir un ratito? Queremos hablar con usted. Creo que ahora ya está preso. Pero ¿cuál es el punto? O sea, hay enseñanza falsa, pero el gran problema es, no hay Biblia, no hay presencia del Espíritu en las personas que les da discernimiento. ¿Y qué pasa? La gente es engañada. No Biblia, no conocimiento de la verdad, no comunión con el Espíritu Santo, cero discernimiento. Te lo van a creer. Grave. Bien, Jesús dice,
Tú en mí, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno en unidad. Ahora, hay una relación entre caminar juntos, estar en unanimidad, en una intención unida de corazón. No solo estar juntos en el mismo lugar, sino estar en unanimidad y manifestar el poder de Dios y tener resultados en nuestra vida. Mateo 18, 18 al 20. Mateo 18, 18 al 20. Jesús está hablando a los discípulos. Mateo 18, 18 al 20. ¿Ven? Si lo podemos poner. ¿Sí? ¿Está funcionando? ¿Sí? Gracias. Gracias. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué dice todo? ¿Qué significa todo? Todo excepto mi problema, todo excepto este satuco que me molesta, todo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, yo animo, yo uso la Reina Valera siempre como mi texto base, pero uso otras versiones. Si usted es enamorado de la NTV, ustedes saben eso, la Nueva Traducción Viviente. Porque a veces el sentido se aclara. ¿Qué es atar? ¿Qué es desatar? ¿Tu problema lo atas? ¿Cómo atas un problema? ¿Tu bendición la desatas? O sea, son cosas que son inmateriales, son etéreas. ¿Cómo se ata? ¿Cómo se desata? O sea, verso 18, NTV, Mateo 18, 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Cómo atas? Cuando tú prohíbes. ¿Y cómo prohíbes? Hablando, usando tus labios, ¿no? Cuando le dices a tu hijo, te prohíbo, ¿no? Que entres a tu celular, a no ser para consultar cosas del colegio. No juegues. Ahora, no le creas, ¿no? Tienes que poner clave, tienes que poner rastreador, tienes que poner todo ahí. Hay aplicaciones para saber qué navega tu hijito, es cosas. Te prohíbo. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Esa es autoridad, hermano. Todo lo que tú permitas va a ser permitido. Entonces a veces uno es, Dios, líbrame de este problema, Dios, líbrame de este problema. Y el Señor, toma autoridad tú. Yo te he dado autoridad, hazlo, ¿no? Y a veces hay situaciones donde nos hallamos, nos sentimos, lo diremos así, que estamos en desventaja porque hay problemas que parece que son recurrentes y no los podemos superar. Entonces ahí hay que unirse con gente, con hermanos en la fe. No es solo pedir oración, hay que pedir oración, pero hay que orar con ellos, tenemos que orar juntos. Amén. Gloria a Dios. El primer domingo de mes celebramos Santa Cena. El primer domingo del mes de febrero, durante el servicio de Santa Cena, lo que vamos a hacer es orar. Va a ser un servicio de oración aquí. Y vamos a empezar a orar para manifestar esto que estamos hablando. ¿Ya? Vamos a celebrar nuestras victorias y vamos a cubrirnos en nuestras luchas. Ya voy a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero necesitamos aprender a hacer esto. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Entonces, la tierra tiene influencia sobre el cielo respecto de los nacidos de nuevo. Amén. No permitas cosas. Dios, ¿por qué va a prohibir algo que tú permites en tu vida? Dios me guarda. Mi oración cuando conduzco moto es, Señor, no voy a chocarme, no voy a caerme, nadie me va a chocar, no voy a atropellar, no me va a salir un perro desubicado delante de mí, que para evitar pisarlo voy a caerme. No va a pasar. Ya he tenido algún accidente en moto, no ha sido fácil, ¿no? Pero esa es mi oración. Pero tampoco hago eso y me voy a ciegas, cerrando el paso a todo el mundo como repartidor de mototaxi, de pedidos ya, grave, hermano.
2, 3 veces estos últimos días me han pasado por la derecha, pero así infeliz, porque si yo no los veo y acelero más, me voy a chocar con ellos. ¡Fum, fum, fum! Yo voy a la antigua. Gracias por testificar eso. El lado derecho. Algunos se ríen, ¿no? Pero sigo aquí. Seguiré aquí, porque en esta ciudad hay que conducir a la defensiva si eres motociclista. Y yo no conduciría en Santa Cruz, la verdad. A no ser que tenga una de 650 y sea ancha y tenga todo blindado, pero allá, bueno, es otra cosa. Ahora, va de la mano. Tú tienes una actitud, tú oras, tú entregas al Señor, pides la protección, pero también evitas o aminoras situaciones de riesgo. Y eso no es por miedo, es por sabiduría, ¿no? Comes tarde o comes algo que demasiada pizza o demasiado mucha cosa, tú ya estás saciado, pero quieres seguir comiendo, te indigestas, pues, ¿no? Comes comida chatarra todo el tiempo. ¿Y cuál es tu oración? Señor, convierte los lípidos en proteína. No va a pasar eso, ¿no ve? Hay alguien que decía, come tan mal, y hay que decir, Señor, bendice este veneno que me voy a servir. Tomas todo el tiempo Coca-Cola. O sea, grave, ¿no ve? Eso del viejito de 80 años corriendo en el estadio con busito, después de tomar toda su vida Coca-Cola, es propaganda, ¿ya? Que Coca-Cola paga, ¿ok? ¿Quieres bendecir la empresa? Agua Vital también es de Coca-Cola, por si acaso. Pero Coca-Cola no solo te da Coca-Cola, te da todo lo que quisieras, hasta el agua te la da. Bien, verso 19, otra vez os digo, curioso, ¿no? De cierto os digo, verso 18, verso 19, otra vez os digo. En otras palabras, a ver, por si acaso no cayó la ficha, de vuelta te voy a decir. Eso está diciendo. Por si acaso no has entendido, te vuelvo a decir. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, ese cualquiera cosa que pidieran es todo. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay situaciones donde uno debe buscar estar en acuerdo para orar. Pero ese no es un hermanito casual, una persona de la esquina, a ver, póngase de acuerdo. Es gente que cree lo mismo que tú. ¿Y dónde encontramos gente que cree lo mismo que nosotros si no es en la iglesia local? Así es. Aleluya. Amén. Eso es importante. Ahora, estoy leyendo la palabra de Dios. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que hace nuestras oraciones efectivas, lo que hace que nuestro acuerdo sea poderoso, es que Jesús está en medio de nosotros cuando 2 o 3 estamos reunidos en su nombre. Así es. Amén. Eso se llama iglesia. Amén. No puede ser sustituida por medios, por predicadores, por televangelistas. Gloria a Dios por los medios, yo los uso, yo estoy elaborando contenidos. Pero aquí es donde se genera la fuerza, la fortaleza del Señor. Yo uso los medios para decirte, hermano, amigo, busca una iglesia donde congregarte, donde ser parte, donde desarrollar tus talentos, donde servir, donde dar cuentas de tu vida y donde recibir alimento espiritual y ánimo entre hermanos. Aleluya. Es importante, eso es serio y es bueno. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos un lindo relato que ilustra de manera precisa y magnífica el poder de lo que yo le llamo la unción corporativa. Antes, sí, está bien. Vamos a 2 Crónicas 5. 2 Crónicas capítulo 5. Y el contexto de esta historia, que es verídica, que está en la palabra, es cuando Salomón construyó el templo.
David quería hacerle casa al Señor, quería hacer un templo, pero el Señor no le permitió porque en sus años David había derramado mucha sangre, dice, ¿no? Pero el que le heredó en el trono, su propio hijo Salomón, fue el que tuvo la oportunidad de construir un templo. Ahora, Segunda Crónicas, capítulo 5, verso 1. No voy a leer todo, pero solo ver el contexto. Dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces creó un templo magnífico, portentoso, lleno de oro, de materiales preciosos, y metió las cosas que David había dedicado. Y luego dice: traslada el arca del pacto al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Entonces trasladan el arca de Dios, el arca del pacto, al templo. Ahora, mientras están haciendo todo eso, sigan. En el verso 13, dice, o desde el 11 vamos, Segunda Crónicas 5:11, gloria a Dios, y ahí me pueden poner, Joelito. Segunda Crónicas 5:11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, habían sido consagrados y estaban convocados todos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, todos los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Has estado alguna vez al lado de un trompetista? La trompeta suena fuerte. 120. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esta nube es la Shekinah de Dios, es la presencia visible de Dios. Ahora, cada vez que Dios levanta en la Escritura, construye, edifica algo, es para llenarlo de su gloria y su presencia. Cuando hizo al hombre, es interesante. Cuando puso orden en la creación y creó también todas las cosas, en realidad. Dice: y vio Dios que era bueno, ¿no? Él dio orden, separó las cosas, los cielos de las aguas, puso las estrellas, pero cuando crea al hombre, lo crea del barro. Lo crea del barro. Él no habla directamente: yo quiero ChatGPT, quiero que me hagas. No, o sea, Él creó. Y luego Él sopló en él aliento de vida, le dio vida. Y luego sacó a la mujer de la costilla, hueso de mis huesos, carne de mi carne, dice, ¿no? Ahora, Dios hizo al hombre, pero le dio vida con su presencia. Y el hombre vino a ser, dice, un alma viviente, por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés de hacer el tabernáculo, en el lugar santísimo, la presencia de Dios llenaba el lugar santísimo. En el lugar santo estaba candelero de 7 brazos, ¿no ven?
estaba todo eso, pero en el lugar santísimo no había luz de día y no había luz artificial. ¿Cuál era la luz que alumbraba? Era la gloria de Dios. Aleluya. Y cuando Salomón hace el templo, él consagra el templo, la gloria de Dios desciende. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, hay, creo yo personalmente, niveles de experiencia en Dios que todavía no hemos llegado, que Dios tiene para nosotros. Ahora, nosotros hemos sido recreados en Cristo, somos llenos de la gloria de Dios. El gran problema nuestro es que no estamos conscientes todo el tiempo de eso. Somos muy ensimismados. Amén. Conforme agarras más tiempo para orar, para tener comunión, para leer la palabra de Dios, ¿sabes? Te haces más consciente de Dios en ti y de las capacidades que tienes en Él. Gloria a Dios por la unción, amén. Pero cuando los ungidos de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, nos reunimos en un solo lugar, tenemos unidad en nuestro corazón, decimos juntos las mismas cosas, creemos lo mismo, seguimos en unidad y en unanimidad. Cuando empezamos a ministrar al Señor, la gloria de Dios tiene que manifestarse. Gloria a Dios. Me gusta. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Estaban alabando a Dios. Dice, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, ellos hablaban de la bondad de Dios. Y ese es otro asunto, porque si hay una característica que es propia de la naturaleza de Dios es su bondad. Él es 3 veces santo, es verdad, Él es todopoderoso, pero Él es bueno. Y Dios se manifiesta cuando tú reconoces que Él es bueno. Aleluya. Amén. Cuando la gente en 2 Crónicas 2:20, en 2 Crónicas no es 2:20, en 2 Crónicas 20, cuando Josafat está yendo con los ejércitos, yendo a pelear contra otras naciones, tiene una gran diferencia de número, están en minoría numérica, saca a los cantores, a los levitas, adelante, y empiezan a cantar porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, Él es bueno y para siempre su misericordia. Ellos empiezan a apelar a la bondad de Dios y su misericordia eterna. Los enemigos del pueblo de Dios se miran entre ellos y se matan entre ellos. Los diablos se confunden, aleluya. Pero es cuando tú reconoces su bondad. Antes, 2 Crónicas, aquí está, 2 Crónicas 5, lo otro era 2 Crónicas 20, 5 está antes del 20, ¿no ves? Pero ya en 2 Crónicas 5 dice, cuando alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube y era la casa de Jehová. Aleluya. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sabes? Llega un momento donde Dios, la presencia de Dios es tan exuberante que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, no puedes moverte, no puedes decir nada. Estás ahí, Dios se está manifestando. Dios quiere hacer eso en medio nuestro. ¿Cuándo va a pasar? Cuando juntos, unánimes, levantemos la voz, hablemos de su bondad en una expresión de un corazón unánime que le anhela. Aleluya. Se llama unción corporativa. Amén. Yo creo que Dios quiere eso para nosotros, hermanos. No necesitamos ser 5,000. Yo creo que con 5,000 suena mejor. ¿Has ido alguna vez a Brasil? Yo he ido a Brasil. Tú vas a las iglesias en Brasil, te sobrecoge. Porque los brasileños cantan fuerte, fuerte. Y tú yo he estado en reuniones, varios viajes he estado, y es la gente cantando con todo. Entonces eso mismo te sobrecoge, ya el ambiente que hay. Ahora, bueno, no es que vamos a importar 4 o 5 brasileños para que nos enseñen, ¿no? Cada uno tiene culturalmente su manera de expresarse. Pero cuando vamos adelante, cuando declaramos la bondad de Dios, hermano, amén. Ahora, respecto de la iglesia, tenemos ciertas limitaciones, no tenemos músicos todavía. Estamos orando por eso.
Pero sin embargo, Dios no ha dejado de ser digno, no ha dejado de merecer. Aleluya. Entonces, aunque no tenemos todavía todo lo que necesitaríamos o quisiéramos tener mejor, tenemos boca. Yo les animo, termina una canción, levanta tu voz ahí, levanta, ese es el momento, levantar tu voz, levantar, aunque no haya música, levanta tu voz, dale gloria al Señor, unánimes, amén. Dios va a empezar a moverse más con su presencia, va a haber más milagros, va a haber cosas, hermanos. A veces la gente va a recibir sanidad sin siquiera oremos por él, ni le toquemos, se va a levantar, amén. Porque Dios quiere hacerlo, porque su presencia, cuando su presencia se manifiesta y todo lo que es Dios viene a manifestación, entra a la escena. Su bondad, su carácter, su poder, su provisión, su gloria, su sanidad, su revelación, todo. De hecho, la palabra que define la gloria de Dios, la unción en hebreo, se traduce de una palabra que significa peso. Es algo pesado, es algo tangible, es algo que va más allá de nuestra emoción. Ahora voy a decir esto y con esto ya termino. También ha habido un exceso en algunos lugares donde se ha confundido la gloria de Dios en manifestación con nivel de decibelios de los grupos, del grupo de música, de la orquesta o de la banda o de los gritos. Y a veces uno entra y no hay un show bien montado, bien hecho, pero no hay mucho de la presencia. Porque así como Dios puede tomarnos con una alabanza estruendosa, a veces llega un momento donde estamos quietos y hay un silencio reverente delante de Dios también. Hay ambas cosas. Dice una escritura en el Antiguo Testamento: mas Jehová Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y hay momentos que tú quieres postrarte, estar de rodillas es insuficiente, te tiras y puedes estar ahí y está Dios, aleluya. Hermanos, Dios quiere que experimentemos eso. Vamos tras esa parte del asunto. Ahora, cuando Israel en el Antiguo Testamento en algún momento fue tomado por un pueblo, quitaron todos los elementos de oro de este templo. Y cuando Israel quiso volver a hacer culto, no tenía los artefactos de oro, entonces hicieron los de bronce. Ese parece igual, servía, pero no era lo original, porque ellos habían sido saboteados, robados. Hay mucho de bronce en medio de la alabanza en la iglesia. En general te digo, es mucho show. No es el oro que reluce, no es el oro que Dios se merece, es bronce. Sirve, se ve parecido, pero el bronce no es metal precioso como el oro. Tenemos que ir por el oro. Tenemos que volver a la adoración. Tenemos que redescubrir qué significa adorar en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude. Vamos tras esto, hermanos. Vamos a ser renovados. Vamos a renovar nuestra alabanza, nuestro tiempo de alabanza. Vamos a ver maneras. Oremos por esto. Amén. Cuando el Señor es exaltado, Él va a traer así a las personas. Amén. Gloria a Dios. Oremos un momento ahí donde estamos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra es verdad. Señor, queremos hacernos conscientes de ti, Dios. Primero conscientes de ti en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu en nosotros. Aleluya. Somos templo del Espíritu. Somos una habitación. No buscamos solo una visitación, sino somos una habitación. Él mora en nosotros. Pero Padre, también, Señor, como hijos tuyos, anhelamos la manifestación de tu presencia. Señor, anhelamos lo que tú tienes para nosotros, Dios. En la unción del cuerpo de Cristo, Señor, donde junto a nuestros hermanos en la fe, lavados por la misma sangre, siendo habitados por el mismo Espíritu, teniendo el mismo Señor, levantamos nuestras manos en alabanza, nuestras voces, Dios, en adoración.
Y declaramos, Señor, tu grandeza y declaramos tu poder, declaramos tu señorío. Manifiéstate, Señor, manifiesta tu bondad en medio nuestro. Que el desierto florezca, Señor. Que la enfermedad huya. Que la pobreza, la limitación, la necesidad, la carestía huyan en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Si bajo el Antiguo Testamento, Señor, tu gloria llenó el templo, llenó tu casa, ¿cuánto más en el Nuevo Testamento? ¿Cuánto más en el nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ya nos conscientes, Señor, de la responsabilidad que tenemos como iglesia, Señor. No de provocar tu manifestación, sino de rendirnos en la adoración, de alabarte y exaltarte y dejarte a ti los resultados, sabiendo que tú te manifiestas donde se te honra y se te reconoce. Dale gracias un momento con tus propias palabras al Señor. Dale gracias, Señor, gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por planes y propósitos que tienes, Señor, para nosotros como iglesia y para tu iglesia, en cualquier iglesia, cualquier lugar, cualquier expresión del cuerpo de Cristo que se reúne en este planeta. Tú estás derramándote una vez más, Señor. Estás derramando de tu Espíritu, Señor. Tu gloria transformadora, Señor. Tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dile esto al Señor con tus propias palabras. Padre amado, mientras yo viva, las piedras van a callar. Mientras yo viva, las piedras van a callar. Mientras yo viva, las piedras van a callar. Porque yo te voy a dar el sacrificio que te mereces. No solo mi alabanza, no solo mi cántico, Señor. Mi vida. Recíbela, Dios. Recíbela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.